nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. En este primer bloque en el que hemos conocido el mundo, es muy importante aprender sobre nuestra fe, defenderla, porque nadie puede amar lo que no conoce, dice San Agustín. Por esta razón, vamos a ver a continuación la apologética, que es la defensa de nuestra fe. Como Iglesia católica, apostólica, tenemos que unirnos a ella y saber por qué la debemos amar. Veamos nuestra lección. Bienvenidos a su consagración online. Hoy vamos a hablar acerca de la apologética. Es un tema tan necesario para los cristianos de hoy en día, ya que muchos de nosotros hemos empezado a vivir con tanto relajamiento en nuestra fe. Para empezar esta charla voy a leerles algunas palabras dichas por San Juan Pablo II a los jóvenes de las islas de Fiji el 30 de noviembre de 1989. Dice: creer en Jesús no es una mera cuestión de palabras, va incluso más allá del simple sentirse atraído por Cristo. La fe exige una respuesta generosa. Os exige un compromiso de toda vuestra vida con la persona y el mensaje de Cristo. Pero este compromiso se debe realizar con libertad y con plena conciencia, de modo que seáis capaces de aceptar o rechazar el don que Cristo os ofrece. ¿Qué quiere decir aquí San Juan Pablo II? Él explica a los jóvenes la necesidad de verdaderamente un compromiso con nuestra fe, con Jesucristo. No basta con sentirse católico, no basta ni siquiera ir a misa todos los domingos. Para ser verdaderamente católicos y vivir con plenitud nuestra fe, se necesita un compromiso que, además de la vivencia diaria, podamos reflejar en nuestras actitudes de cada día y especialmente en la defensa de nuestra fe, los principios y las verdades de nuestra fe que Cristo nos ha entregado como un tesoro. Muchos de los hermanos separados tienen muchas objeciones en contra de nuestra fe. Hermanos separados, protestantes o pertenecientes a otras sectas que han nacido a lo largo de los tiempos, que reclaman ser las sectas verdaderas. Ahora, nosotros como católicos tenemos que estar seguros de nuestra fe, de tal modo que si alguno de estos hermanos separados llegase a tocar la puerta de nuestra casa, nosotros tengamos razones concretas y verdaderas con las cuales defendernos y no dejar que nazca en nosotros duda alguna acerca de lo que se nos ha enseñado como verdadero y que verdaderamente es cierto. Entonces, en esta charla voy a dar algunas de las objeciones presentadas por estas sectas o por los hermanos protestantes y las verdades o respuestas que tenemos que dar para ellas. Además de algunos puntos que voy a tocar, cada uno de ustedes puede investigar y entrar a profundidad a conocer su fe. Muy bien. Sabemos que Jesucristo, como Hijo de Dios, quiso mantener su presencia entre nosotros en la tierra. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia no será ya como aquella que tuvieron los apóstoles, que pudieron verlo con sus ojos carnales, aquella presencia, el cuerpo de Cristo, sus ojos, sus facciones. Ahora Cristo quiso quedar en una presencia espiritual y de cierto modo más íntima todavía con nuestras almas, y quiso hacerlo por medio de su iglesia. Dice Mateo 16:18: y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que nuestra religión, que nuestra iglesia es la única y verdadera? Porque a lo largo de los tiempos, con tantos nacimientos de tantas sectas, muchas de las personas se preguntan si su fe es la verdadera o si sí se encuentran en la verdad. Nosotros, la Iglesia Católica, podemos demostrar tanto bíblica e históricamente que poseemos la sucesión apostólica y que es la única y verdadera iglesia instituida por Cristo. Ahora, empecemos definiendo si Cristo quiso fundar una o varias iglesias. Lo dice el mismo texto evangélico: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es impresionante e importante de notar cómo Cristo quiso dar su fundamento, quiso mantener su presencia por medio de ella. Él dice: edificaré mi iglesia, única y solamente una. ¿Por qué solamente puede ser una sola iglesia? Porque Cristo en varias partes del Evangelio denota que la unión con nosotros es como una cabeza con su cuerpo,
o tan íntima como la de un esposo con su esposa. Por lo tanto, es imposible que una cabeza tenga varios cuerpos o que un esposo tenga varias esposas. Cristo, como ya lo sabemos, es un Dios celoso que cuida por mantener su verdad. Y además de que sí, como muchas veces se puede venir el pensamiento que somos una sola iglesia y creemos en un solo Dios y que no importa en cuál secta pertenezcas tú, porque en ella hallarás la salvación. ¿Por qué? Porque cada una de estas sectas muchas veces tienen verdades que son divergentes entre sí, que difieren. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, que es uno e infinito, pueda tener distintas verdades, las cuales manifiesta cada una de estas sectas? No. Cristo manifestó fundar una sola iglesia. Ahora, ¿cómo demostramos que nuestra iglesia es la verdadera, aquella fundada por Cristo? Dice Santo Tomás de Aquino en el comentario que hace al credo, que la iglesia es santa, católica y es una. Ahora, ¿por qué la iglesia es una? Primero, por la unidad de la fe. Porque en efecto todos los cristianos que pertenecen al cuerpo de la iglesia creen en lo mismo, ¿no? Nosotros podemos saber que lo que creemos aquí en Colombia, nuestros sacramentos, son los mismos sacramentos que se van a tener en Estados Unidos, en China. Compartimos una misma fe. Como dice 1 Corintios 10, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estéis unidos en la misma mentalidad y en un mismo juicio. Y por la misma jerarquía que posee nuestra iglesia, esta de verdad de la fe y estos juicios en aquello que es correcto o falso, y esta misma unidad en el juicio se ve manifestada también por la jerarquía de la iglesia, ¿no? Que mantiene un mismo sentir, desde el Papa hasta sus obispos. También la segunda razón por la cual la iglesia es una es por la unidad en la esperanza, ya que todos los cristianos estamos animados en la esperanza de alcanzar la vida eterna. Y tercero, por la unidad de la caridad, ya que en nuestra fe todos los cristianos estamos unidos en el amor de Dios y en el amor a los unos a los otros. Como lo dice Juan 17:22, en que nuestro Señor le pide al Padre que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Bien, nuestra Iglesia Católica también es universal. Primero, en cuanto está en todo el mundo. Sabemos que la iglesia es universal, ya que se encuentra primero en todo el mundo. Sabemos que la fe, gracias a la iglesia católica, se ha extendido por los misioneros, aquellos que sacrificaron su vida para que la fe por la cual ellos estaban seguros llegara a todos los hombres, estando dispuestos a dejar a su patria y a su familia una vez y para siempre. Segundo, en cuanto a la condición de los hombres, puesto que nadie es rechazado en cuanto tenga una verdadera intención de pertenecer a la iglesia. Y en tercero, en cuanto al tiempo, puesto que durará por los siglos, como dice Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además, podemos confirmar que provenimos de la sucesión apostólica, y esto por una línea de 266 papas ininterrumpida, en la iglesia que se encuentra en Roma, llamada San Paolo fuori le mura, se encuentra en el atrio central de esta basílica, en la parte superior, la línea completa de todos los papas que ha tenido nuestra Santa Madre Iglesia, entre las cuales el primero es San Pedro, aquel sobre el cual fue instituido la iglesia. Y esto se demuestra sobre todo en el cambio de nombre que le hace nuestro Señor, porque en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el cambio de nombre significaba una misión especial que era encomendada. Así vemos el caso de Jacob, que fue cambiado a Israel, y del mismo modo el caso de Saulo, que fue llamado a Pablo, el apóstol de los gentiles. Así Cristo cambió a Simón su nombre a Pedro, significando que él iba a ser la piedra, el fundamento. Naturalmente está edificado todo sobre Cristo, pero él ha querido utilizar a los hombres para continuar su vivencia en la tierra. Entonces la primacía de Pedro se ve identificada en varias citas bíblicas del Evangelio. Tenemos por ejemplo Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿Me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El Señor entonces encomienda a Pedro la misión de ser pastor de su rebaño, de fuera él quien los apacentara. O también Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es impresionante que nuestro Señor empieza diciendo que Satanás ha pedido zarandear a todos los apóstoles, pero que Él ha rogado especialmente por Pedro, por aquel que va a confirmar a sus hermanos, porque ha sido a Él a quien le ha confiado esta misión. Y también muchos textos de los Hechos de los Apóstoles, donde son los mismos apóstoles quienes se someten a Pedro. El mismo texto de la resurrección, cuando Juan y Pedro van caminando, van corriendo hacia el sepulcro, y Juan no entra, precisamente porque reconocía que era a Pedro a quien el Señor le había encomendado esta misión especial. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde nacen entonces tantas sectas si la verdadera iglesia es la Iglesia Católica? Todo ocurrió el 31 de octubre de 1517. Un sacerdote católico, él era sacerdote católico, Martín Lutero, realiza una interpretación equivocada de Romanos 3:28, sobre la cual va a basar toda su doctrina y sobre la cual va a escribir 95 tesis protestando contra la iglesia. Por eso se llaman protestantes. Y es impresionante que ellos protesten precisamente contra la fe verdadera, contra la Iglesia Católica. Y algo también que es muy impresionante es que muchas de las persecuciones van dirigidas principalmente hacia los cristianos, hacia la Iglesia Católica y no hacia otra secta. Romanos 3:28 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces, él dice que es necesaria o basta la sola fide, solo la fe. De tal manera que sin importar cuán pecador sea un hombre, si tiene fe, esto será necesario para salvarlo. Cosa que es totalmente errónea, como sabemos que dice en Santiago en su carta, dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Es irracional separar la fe que un hombre tiene y no manifestarla en sus obras. A partir de esto empiezan entonces a nacer muchas y distintas sectas, cada una con un pensamiento distinto, pero fundamentado o tomando mucho del pensamiento de Martín Lutero. Y entonces cada una de estas proclama ser la verdadera cuando tienen una doctrina totalmente distinta, y proclaman ser la Iglesia de Cristo, cuando Cristo instituyó una sola y única iglesia. Como consecuencia de esto voy a pasar al siguiente punto, que son las Sagradas Escrituras. Cristo se dio a nosotros a través de la revelación. La revelación son todas aquellas verdades necesarias para la salvación del hombre, pero fue transmitida de dos modos distintos, por la transmisión oral y por la transmisión escrita, que son las Sagradas Escrituras. La transmisión oral es la tradición, la cual los protestantes niegan que no es necesaria. Cuando Cristo, cuando predicó el Evangelio, lo hizo oralmente, y esa fue la primera transmisión que hubo entre los cristianos, oralmente. Posteriormente fueron escritos los Evangelios y los otros libros del Nuevo Testamento. Pero no se cancela totalmente la tradición oral, es necesaria también. Entonces, a través de la revelación viene contenido el depósito de la fe, tanto en la tradición oral como en la escrita. Este depósito de la fe fue directamente conferido a la Iglesia. Entonces, ¿qué disposiciones son necesarias para el estudio de la Sagrada Escritura? Primero, la fe en el origen divino. Tener la plena convicción de que el primer y principal autor de las Sagradas Escrituras es Dios, y el autor instrumental es el hagiógrafo o el escritor bíblico. Entonces, esto hace nacer en nosotros una recta intención al leer las Sagradas Escrituras, de buscar solo la verdad y no por mera curiosidad. La segunda disposición es la docilidad al Espíritu Santo, el cual nos inspira a vivir una vida de santidad, un espíritu de oración y de presencia en Dios, y que por lo tanto esta docilidad al Espíritu Santo al momento de leer las Sagradas Escrituras jamás va a ser contradictoria al magisterio de la Iglesia, jamás, porque
Como tercera disposición y como consecuencia de la anterior, se es necesaria la fidelidad a la Iglesia y el respeto y conocimiento de la tradición de la Iglesia, porque Cristo confirió el depósito de la fe ¿a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles la han transmitido ¿a quién? En la sucesión que se ha tenido a través de los siglos en la Iglesia católica. Entonces Cristo confirió a la Iglesia, por medio de sus apóstoles, el poder y la autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error, por una verdad de fe llamada infalibilidad del magisterio, que fue proclamada en el Concilio Vaticano I y confirmada en el Concilio Vaticano II, en la cual su santidad el Papa no se puede equivocar en todo lo que sea materia ex cátedra, en materia de fe y moral. Y esto está en la Constitución Lumen Gentium. Entonces, solo la Iglesia es aquella que tiene la autoridad recibida por Cristo para interpretar, enseñar y custodiar las Sagradas Escrituras. Entonces, esta docilidad al Espíritu Santo, lo que cada uno pueda recibir al leer las Sagradas Escrituras, no jamás puede ser contraria a aquello que nos enseña el Magisterio, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Siempre debemos guiarnos por la enseñanza que nos da la Iglesia de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora voy a nombrar algunas de las ediciones protestantes, ya que Martín Lutero, al hacer interpretación de las Sagradas Escrituras, consideró que 7 libros canónicos, 7 libros que habían sido aprobados por la Iglesia, no eran inspirados por el Espíritu Santo y fueron sacados de la Biblia. Entonces, esos libros son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiásticos. La Biblia protestante, además, no posee la censura eclesiástica o el Nihil obstat, que es un permiso que dan los obispos para la impresión de esa Biblia. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego, y que el primero en hacer una traducción latina fue San Jerónimo. Entonces, las Biblias que se impriman tienen que ser fieles a esta traducción y no cambiar ni el sentido de las palabras para querer dar otro mensaje. Esto es lo que hacen algunas de las Biblias protestantes, cambian ciertas palabras de la traducción original y tampoco tienen notas explicativas, lo cual deja espacio para la libre interpretación. Entonces, algunas de las ediciones protestantes que nosotros como católicos deberíamos cuidar no tener son, primero, la Reina Valera. Esta es una de las más difundidas. La Biblia de referencia Scofield y la Nueva Traducción Viviente. Algunas de las Biblias católicas y más fieles a la traducción original son, primero, la Nácar Colunga de la edición de 1944, la Biblia Bober Cantera de 1947, la Straubbinger de 1944 y la Biblia de Jerusalén de 1967. Es importante que nosotros busquemos tener y leer Biblias que sean fieles a la primera traducción, que sean fieles a la primera lengua en que fue escrita las Sagradas Escrituras. Muy bien. Otros de los errores con los que más solemos ser atacados es acerca de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Virgen María. Voy a nombrar algunos de los errores o con lo que más suele ser atacada para poder defenderla. Algunos de los errores que dicen los protestantes son que nosotros adoramos a la Virgen, que ella fue simplemente una vasija que Dios usó, una probeta, y que después fue desechada por Dios, y que por lo tanto María es madre de Cristo y no madre de Dios, y que ella no fue siempre virgen. Ahora bien, en la Mariología, en esta ciencia, se especifica cuál es el culto que nosotros como católicos debemos rendir a la Virgen. Existen 4 tipos de cultos definidos por nuestra Santa Iglesia. Primero, culto de la Tría, que es el culto de adoración que se dirige única y exclusivamente a Dios. Le sigue el culto de Hiperdulía, que es dirigido a nuestra Madre Santísima. El tercero es el culto de Protodulía, dirigido a nuestro Padre San José. El cuarto es el culto de Dulía, en el cual veneramos en los santos lo que Dios ha hecho en ellos. Ahora, el culto de Hiperdulía es un culto que se da solo y exclusivamente a nuestra Madre Santísima, por su exclusiva dignidad de Madre de Dios. Y es un culto de veneración muy superior al que se le da a los santos,
pero también muy inferior al culto de la tría que se da solamente a Dios. El principio por el cual se estudia Mariología es la dignidad de Madre de Dios, de la cual nacen todos los demás privilegios que ha tenido nuestra Madre Santísima por ser Madre de Dios. Y ante esto se refutan muchas mentiras que dicen, por ejemplo, que Dios pudo haber escogido cualquier otra mujer, así como eligió a nuestra Madre Santísima, lo cual es totalmente falso, porque aquel que dio tantas especificaciones al rey Salomón para construir su templo, no escogería cualquier mujer para venir a encarnarse. Por eso María fue elegida desde toda la eternidad para ser Madre de Dios, y de allí nacen sus otros privilegios, que ella fuera la Inmaculada Concepción y que ella fuera siempre virgen, porque ese templo no podía ser profanado con la presencia de otro hombre. Ahora, contra esto refutamos que nosotros adoramos a la Virgen. Nosotros no adoramos a la Virgen. La palabra adorar ha tenido mucha transgresión durante el tiempo. Así nosotros decimos a una persona a la cual tenemos mucho afecto, yo te adoro, pero sabiendo que esa adoración no es la adoración que le damos a Dios, sino como una expresión de cariño. De este modo deberíamos cuidarnos de utilizar la expresión yo adoro a la Virgen, porque sabemos que el culto que le damos a ella es de veneración, pero una veneración muy superior a la de cualquier otra criatura, porque nadie como ella ha sido elegida y predestinada para ser Madre de Dios. Y por lo tanto, si nosotros decimos que entonces María fue la Madre de Cristo en la tierra, de su humanidad, es imposible separar la unión hipostática de Cristo, de su humanidad y de su divinidad. No podemos decir que María fue simplemente Madre de la humanidad de Cristo. Necesariamente es Madre de Dios hombre y Madre de Dios en su divinidad. Y si la gracia perfecciona la naturaleza, ahora más que nunca Cristo cumple el mandamiento de honrar a su Padre y a su Madre. Cristo jamás podría faltar en este mandamiento. Algunos de nuestros hermanos protestantes dicen que en aquella cita bíblica en la que una mujer honró a nuestra Madre diciendo dichosos los pechos que te llevaron, y que nuestro Señor responde, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dice que en este momento Cristo rechazó a su madre, cosa que es imposible, antes al contrario, la honró más porque nadie como ella ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Ella ha sido la perfecta Virgen que en su profunda humildad ha respondido con total generosidad a la misión que Dios le ha confiado. Antes al contrario, Cristo eleva a nuestra Madre Santísima y como diciendo, no la honré simplemente por ser mi madre, sino también porque ella ha cumplido la palabra de Dios como nadie. Ahora bien, María entonces es Madre nuestra. Cristo nos las confió al pie de la cruz. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es una misión que Cristo nos deja como en un testamento. Cuando una persona está a punto de morir, quiere dejar a las personas que más ama lo más importante que él pueda tener. Así dice San Juan, que Cristo, llegando al final de su vida y sabía que se acercaba a su hora, los amó hasta el extremo. Pues asimismo nosotros podemos decir que en el momento más importante en el que Cristo redimía a la humanidad, nos demostraba el extremo de su amor, nos quiso también demostrar su amor entregándonos aquello más precioso que él tenía, que era su madre. También es madre de Jesús, Dios y hombre. Dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Y Mateo 1:18, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es impresionante de notar aquí cómo cambia el sentido que se llevaba en Mateo cuando él describe la genealogía de Cristo, la generación de Cristo. Siempre decía, el varón concibió al hijo, Jacob engendró a José, el padre, naturalmente unido a su madre, engendró al hijo. En cambio, al llegar a Cristo dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús.
Aquí entonces se denota que los mismos evangelistas describen la virginidad perpetua de nuestra Madre Santísima y que es verdaderamente Madre de Cristo, Dios y hombre. Así, nosotros tenemos también el deber de honrarla. Como dice Mateo 1, 26, 28, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y Lucas 1, 41, 42. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando a gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y Lucas 1, 48, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es Dios mismo quien al inicio venera a nuestra Madre Santísima y exalta que ella es la llena de gracia en el saludo del ángel. Y quien en persona de Isabel, la cual estaba llena del Espíritu Santo, la llama la bendita entre todas las mujeres. Y en Lucas 1:48, desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es Dios quien al inicio la venera, es Dios quien al inicio la exalta por su dignidad de Madre de Dios, por estar ella llena de gracia, y quien en persona de Isabel, la cual estaba llena del Espíritu Santo, la llama bendita entre todas las mujeres. Y como ella misma se ve obligada a exclamar en el Magnificat, que desde ahora todas las generaciones la llamarán bienaventurada por aquello que Dios ha hecho en ella. Entonces nosotros, como esclavos de la Virgen, estamos obligados a rendirle veneración por su dignidad de Madre de Dios y de ser Madre nuestra. De este punto podrán encontrar mucho de lo que dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que deberíamos leer todos los días, al menos un numeral, para ir conociendo esta devoción filial que debemos tener hacia nuestra Madre Santísima. Muy bien, voy a pasar hacia el último punto de uno de los errores con los cuales solemos ser también más atacados, y es acerca de la mala interpretación de Éxodo 24, la cual dice: no te harás imagen alguna, ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra. Ante esto, nuestros hermanos protestantes dicen que en la Biblia se prohíbe tener imágenes, pero lo que ellos no hacen es leernos un versículo antes, el cual dice: yo soy tu Dios Yahvé, el que te saqué del país de Egipto. No tendrás dioses extraños delante de mí. Y prosigue: no te harás imagen ni escultura alguna. Entonces, ¿qué quiere decir verdaderamente nuestro Señor aquí? Que prohíbe la idolatría, prohíbe tener aquellos dioses paganos que precisamente tenía el país de Egipto, del cual sacó a Israel nuestro Señor. ¿Por qué? Porque unas citas más adelante, en Éxodo 25:18 dice: harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. O en Éxodo 26:31, harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, bordarás en él unos querubines. Nuestro Señor no prohíbe tener imágenes, lo que prohíbe es adorarlas. Y nosotros sabemos que no adoramos a las imágenes, no adoramos al yeso, la madera que tenemos delante. Las imágenes son para nosotros una ayuda para nuestra devoción, porque así como el hombre es un ser sensible y conoce las cosas por medio de sus sentidos, así también tener medios sensibles nos ayuda para la devoción. Así también hay muchos testimonios de personas que al estar delante de un crucifijo, por medio de eso Dios les da la gracia de comprender el extremo amor que Cristo nos ha tenido en la cruz. Y que también es irracional pensar que tenemos que entonces eliminar todas las imágenes, porque tenemos imágenes en los billetes, tenemos imágenes de nuestra familia. Dios aquí no prohíbe tener imágenes, y es erróneo dar una interpretación literal de lo que dice la Biblia. Hay textos que se pueden interpretar literalmente y hay algunos que necesitan interpretación. Este texto no nos prohíbe tener imágenes, nos prohíbe adorarlas y tener ídolos. Y sabemos bien que más son los ídolos que hoy en día tiene la humanidad. Ídolos a la fama, ídolos en las personas, es aquello lo que debemos evitar. Así nosotros, como consagrados a la Virgen, tenemos que pedirle mucho la gracia de amar nuestra fe. Estos son algunos de los errores con los cuales solemos ser más atacados y que tenemos que aprender a defender. Pero no debemos admitir ya más en nosotros dudas que nos impidan entregarnos totalmente a la fe, o de escuchar a aquellas personas que dicen: yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Es imposible separar la cabeza del cuerpo.
tenemos que estar unidos a nuestra cabeza por el medio que Él ha querido, por medio de su iglesia. Nosotros como cristianos que tenemos que vivir con radicalidad nuestra fe y tenemos que dar la vida si fuera necesario por defenderla. Entonces pidámosle a Nuestra Señora, aquella que fue la primera en dar la vida por su Hijo, aquella que fue la primera en vivir la fe que Cristo le daba, ella que es la mujer de fe, la Virgen fiel, que nos ayude a crecer cada día más en el conocimiento y en el amor de nuestra Iglesia Católica. Como tarea, vamos a comentar lo que hemos aprendido con alguna persona que se vea necesitada de ello, y aquellos que vean pueden enviarnos esos testimonios a nuestro correo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.